Continuando con esta charla para los participantes de este diplomado, es importante hacer una especie de resumen, una especie de consideraciones a estos temas principales que hemos tratado referente a la mediación. Sobre las principales características y hemos hablado sobre la naturaleza, los efectos jurídicos frente a la mediación. Es importante poder plantear algunas propuestas para una mejor implementación de la mediación. Permitido considerar algunas propuestas para que sean analizadas, revisadas y también consideradas por los partícipes de este diplomado. Una de ellas he considerado que se debe implementar como política pública por parte del Ministerio de Educación para que se dicte una materia que trate sobre los métodos alternativos de solución de conflictos a los estudiantes del bachillerato, a fin de que los estudiantes se vean formados sobre estos importantes temas. Importante, ¿por qué esta consideración? Porque los estudiantes son también personas que tienen problemáticas, conflictividades entre los estudiantes con sus familiares, con sus maestros, y sí existe una forma de resolver estos conflictos, pues qué mejor que los estudiantes conocedores de estos temas, que ya lo vayan analizando, revisando y que se vayan formando en estas materias alternativas de solución de conflictos, y qué importante que lo puedan resolver de la mejor manera. Entonces, en ese sentido, sería importante que simplemente esa política pública a que el Ministerio de Educación implante de forma obligatoria, diría yo, para que los estudiantes se vayan preparando en estos métodos alternativos. Por su parte, de igual forma, se debería implementar más años sobre el pensum de estudios en las cátedras de métodos alternativos de solución de conflictos y controversias en las facultades y escuelas de todas las universidades del país. Esto de alguna forma contribuiría a que tengamos personas formadas, personas capaces de resolver sus problemáticas personales, profesionales, laborales y de toda índole por el conocimiento y ese aprendizaje que se iría dando a través de estos años de estudios de los estudiantes que se formarían a nivel de todo el país. Y no exclusivamente esto, vuelvo y repito, para los estudiantes de una carrera en especial, sino para todos los estudiantes de las carreras que tengan a nivel de una formalización o de obtener un título profesional. De igual forma, con la finalidad de formarles, especializarles y profesionalizarles como mediadores, siendo una especialidad de todos los estudiantes, porque es importante que las personas que van a cumplir este papel de mediador se encuentren bien preparados, estén bien empapados de todos los procesos que tiene que ver sobre la mediación, así como el conocer todas las cualidades y habilidades con las que cuenta un mediador. Debe ser un buen comunicador, debe tener un análisis lógico y abstracto, ser muy creativo, paciente, promover la cultura de la paz, tener una buena redacción, todo lo cual puede garantizar un trabajo de calidad con estos pequeños análisis propuestas que se están realizando, ya que el mediador debe cumplir con todos y cada uno de los requisitos y no solo haber cumplido con unos requisitos mínimos de un curso básico, unas pocas observaciones y ser registrado y ser considerado y registrado en el Consejo de la Judicatura, todo lo cual no garantiza que este mediador se encuentre plenamente capacitado para trabajar en un centro de mediación. ¿Esto a qué conllevaría? Que tendríamos mejores herramientas para que en el futuro los mediadores tengan excelentes redacciones en el transcribir unas actas precisas, cuando se elabore las actas de acuerdo. Se cree también indispensable estas recomendaciones para que los futuros mediadores y mediadoras realicen audiencias sin ningún contratiempo por sus conocimientos y habilidades aprendidas en estos años, actas que contengan obligaciones totalmente claras, determinadas, puras, líquidas y de plazo vencido según los acuerdos que hayan conseguido o que hayan alcanzado las partes. De forma, ¿esto a qué conllevaría?
que nos tendría de gran importancia para que cuando estas actas de acuerdo hayan sido incumplidas no tengan inconvenientes para que los jueces puedan ejecutar sin mayores dilaciones estas actas de acuerdo. Es importante señalar que los centros de mediación, tanto los públicos como los privados, tienen una gran responsabilidad sobre la especialización, formación que deben tener su personal con el que cuentan, ya que son quienes avalizan y permiten el desempeño de su personal, puesto que los mediadores son las personas encargadas de realizar las audiencias de mediación, así como también la posterior elaboración y redacción contenido de estas actas. Otra opción válida sería la de fomentar y crear mayor participación de los mediadores independientes, puesto que esto no sería una buena opción en nuestro país, ya que con la profesionalización de los mediadores se estaría garantizando un buen y excelente profesional de calidad, el cual tiene un vasto conocimiento sobre la mediación y con ello habría mayores oportunidades de incrementar mejores y mayores audiencias de mediación, promoviendo la cultura de la paz y la forma alternativa de cómo solucionar estas controversias mediante una cultura pacífica, todo lo cual disminuiría la carga de los procesos judiciales instaurados, así como también el evitar se incrementen nuevos procesos judiciales en las unidades judiciales de todo el país. De igual forma, hay que dictar y promover capacitaciones continuas a todos nuestros estudiantes, maestros, profesionales, abogados, mediadores y público en general, jueces de la materia especial, para que los procesos de ejecución de actas no tengan inconvenientes. Todas estas capacitaciones podrían ser programadas sobre temas puntuales que tratarían sobre el proceso de mediación partes, que es voluntario, no están obligados en eficaz, que se resuelve, que tiene una calidad de sentencia esos documentos, que ahorra en el ámbito económico y que es ágil. Sí, es económico porque resulta más barato que cualquier proceso en el ámbito judicial. ¿Que es ágil? Sí, que tiene menos tiempo, menos dilación en los procedimientos que un verdadero proceso judicial. Estas características han sido y son de gran importancia, que hacen de la mediación una excelente alternativa para solucionar y finalizar un conflicto o una controversia, que las partes involucradas vuelvan a tener y mantener una buena relación entre sí. Su propósito es lograr un acuerdo sin los costos en el tiempo, dinero, esfuerzo que conllevaría un proceso en la instancia judicial, ya que al ser un proceso de instancia puramente voluntaria a la cual las partes pueden acudir con o sin el acompañamiento de un profesional del derecho. Esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente a los procesos de mediación, las personas que acuden, asisten y presentan en los centros de mediación, su principal pregunta es, ¿y debo hacerlo esto con un profesional del derecho? ¿Y esto debo estar acompañado por un profesional del derecho? Y yo también como profesional del derecho y como mediador digo que en determinadas materias sí es importante que están y deben estar acompañados por un profesional del derecho, ya que habíamos hablado sobre qué temas son los que más se transigen, sobre los cuales se llegan a acuerdos. Y en este caso, cuando llegan a acuerdos de división de bienes, es importante que los profesionales apoyen, asesoren, dirijan a estas personas para que logren acuerdos que beneficien en ese sentido a ambas partes. En el ámbito laboral se necesita también, diría yo, de un profesional que apoye, sobre todo diría al trabajador, quien muchas de las veces se encuentra en desventaja de si de alguna forma con su patrono, quien lleva ya liquidaciones realizadas, quien tiene de alguna forma el proceder para
e indicar de qué forma quiere liquidar sus haberes laborales, no así estando acompañados por un profesional del derecho que importante le va a ayudar a revisar, a analizar si esa liquidación, si esa acta de finiquito contiene o no lo que su trabajador, o en este caso su defendido, puede esperar que se haya practicado en estricto derecho esas liquidaciones. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo pertinente que cuando a veces concurren a los centros de mediación, la pregunta es, sí, yo considero que sí deben estar acompañados por profesionales del derecho que de alguna u otra forma ayuden y colaboren en estos procesos de mediación. El acta de acuerdo, si bien es cierto, debe reunir las características de un título ejecutivo y es considerada como tal, no es necesario iniciar en tal razón un juicio ejecutivo, puesto que únicamente se deberá solicitar al juez de la unidad judicial competente su ejecución. Existen personas que a veces concurren a los centros de mediación y manifiestan que ante el acuerdo suscrito en tal año, en tal fecha, sobre tales y tales compromisos o acuerdos, manifiestan que esta persona o alguna de ellos ha incumplido y su pregunta es, ¿qué debemos hacer? Porque existe esa confusión, ese equívoco de saber si es ante el propio centro o ante el mismo mediador que debe realizar la ejecución de acta. Ante ese desconocimiento, él o los mediadores estamos en la obligación de informarles o de proporcionarles estas indicaciones de que no es ante el centro de mediación que se ejecuta, que no es el mediador el que debe ejecutar, sino es esta persona la que debe concurrir al centro de mediación a solicitar una copia del acta de mediación, a solicitar el registro de comparecencia, a solicitar el registro del centro de mediación y a solicitar también la calificación del mediador, puesto que sin duda existen resoluciones emitidas por la propia Consejo de la Judicatura donde no se necesita más que una copia certificada del acta de mediación para iniciar el procedimiento de ejecución. Pues en ese sentido hay que hacer algunos detalles o mencionar ciertas cosas trascendentales para el buen ejecución de una posterior acta que no tenga esos inconvenientes, ya que ciertos profesionales del derecho por desconocimiento o por equívoco han planteado desde ese punto de vista como que se tratara de un título ejecutivo y solicitan un juicio de esa naturaleza. De igual forma, hay personas que han tenido ya actas de mediación sobre la fijación de pensión de alimentos y desconociendo ciertos profesionales que no fueron informados en su totalidad o por desconocer los efectos del acta, han vuelto a plantear un proceso nuevamente de pensión de alimentos por la vía judicial sin haber siquiera mencionado que existe un acta y que lo único que pueden solicitar es la ejecución. Entonces, en ese sentido, sí se requiere que tanto las partes que concurren como los profesionales deben estar al tanto de todo esto. La nulidad del acta de acuerdo. ¿Qué permite o a qué nos lleva esto de la nulidad del acta de acuerdo? Eliminaría el efecto de una cosa juzgada y daría paso o reabriría de nuevo el conflicto original para que el juez no vuelva a tratar según el posible caso. Yo decía hace un momento que hay personas que suscriben un acta de acuerdo de pensión de alimentos sobre la tabla mínima, pero por desconocimiento o porque algún profesional les manifestó que pueden haber conseguido o tenido un mayor valor de la pensión de alimentos, vuelven a presentar un nuevo proceso en la vía judicial. Y en ese sentido se está vulnerando ese derecho fundamental de que ninguna persona puede ser demandada dos veces sobre este mismo hecho, sobre esta misma fijación de pensión de alimentos, ya que si el acta es clara, obviamente se considerará que tiene todos los requisitos para que los jueces procedan con su ejecución, pero lamentablemente también por ese hecho de las redacciones, la falta de tener esa visión de saber qué contiene esos acuerdos, esas voluntades de las partes, o el no haber incorporado todos esos puntos que consideraron en su debido momento quienes acordaron el pago de una pensión de alimentos, también conllevan a efectos posteriores que puede anular o declararse nulo estos acuerdos y que obviamente vuelve a revivir esas controversias inicialmente planteadas.
De igual manera, existen inconvenientes al presentar estas solicitudes de mandamiento de ejecución del acta, ya que los profesionales del derecho, como decía, presentan estas demandas por la vía ejecutiva y este trámite es improcedente, ya que lo plasmado en el acta de acuerdo debe ser ejecutado a la brevedad posible sin iniciar otro juicio o convalidación, sino únicamente el proceso de ejecución conforme se encuentra claramente previsto y determinado en el artículo 362, 363, numeral 3 del Código Orgánico General del Procesos, que claramente está establecido de qué forma se va a hacer, que es a través de este procedimiento. Los señores jueces también tienen claro cuál es el procedimiento de ejecución de una sentencia ejecutoriada pasada en cosa juzgada, puesto que a diario lo están realizando y tramitando, por lo que no pueden ni deben solicitar ninguna aclaración ni ampliación del acta de mediación, ya que estos documentos tienen ese efecto y una característica de una sentencia ejecutoriada y cosa juzgada. En caso que un acta de mediación contenga estas obligaciones de carácter y de forma oscura, podrán interpretar cuál fue la voluntad de las partes por parte de los jueces. Muchas de las veces los jueces, cuando se ha habido una equivocación en el valor de la pensión de alimentos, en el valor monetario dice $120 y en letras dice 125, pues el juez sí tiene esa potestad de saber cuál pudo ser el valor de la pensión de alimentos, o muchas de las veces solicita mediante oficio a los centros de mediación que se aclare que cuál fue el acuerdo que las partes lograron o que consiguieron en ese sentido. Los jueces de la familia podrán solicitar aclaraciones y ampliaciones a las actas que versen sobre la niñez y adolescencia, ya que estas actas no causan ejecutoria. Efectivamente, como se había manifestado al inicio de esta conversación, de esta charla, que los procesos en el ámbito de la niñez y adolescencia tienen esa posibilidad de ser revisados, analizados en lo posterior por las mismas partes que concurrieron a suscribir estas actas de acuerdo. Esto como resultado de que las partes tienen esa voluntariedad, esa comparecencia sin presión de ninguna naturaleza, lo hacen a sabiendas que pueden tener un acuerdo que beneficie satisfactoriamente a las partes. Finalmente, yo puedo decir un poquito por ese conocimiento o esa experiencia que se tiene al trabajar en un centro de mediación, que las personas efectivamente concurren bajo ese principio de voluntariedad y también esa duda, ese temor que tienen sobre saber si los acuerdos pueden ser resueltos de la mejor manera. Y yo puedo decirle a ciencia cierta a estas personas que concurran, que asistan, que sigan participando y que lo sigan difundiendo a los procedimientos alternativos de solución de conflictos, ya que en y en estos procesos de mediación son ellos los únicos que pueden lograr acuerdos que beneficien y satisfagan o que pongan fin a esas controversias. Muchas de las veces en temas de familia, por particiones, temas de herencia, acuerdos de voluntad de las partes, existen esa animadversión, esas molestias por años que ha habido entre hermanos, entre familiares, y que bueno, a través de esto, del diálogo, de la escucha activa, del estar presentes en un lugar neutral, en un sitio donde pueden resolver sus controversias de forma directa, sea en forma presencial o a través de sus procuradores o profesionales que les acompañan, que sigan participando, que vean que es beneficioso y que todo esto está conllevando y ayudando a que la judicatura deje de tener tantos procesos en el ámbito judicial. Finalmente, yo también quiero expresar un sincero agradecimiento al Instituto Interamericano CIPLEX, el cual a través de estas charlas, de estos procesos, hacen que las personas, los estudiantes o aquellas personas que participan de estos cursos, pues se encuentren debidamente informados y lo puedan realizar de la mejor manera, con conocimientos básicos, para que en lo posterior lo puedan hacer de una mejor manera, haciéndolo y creyendo que la mediación es una gran alternativa y una herramienta eficaz que ayuda a que las personas logren acuerdos y que terminen de la mejor manera, sin procesos que lleven años de procesos netamente que terminan cansando muchas de las veces y que terminan siendo procesos abandonados en el ámbito judicial. En un proceso de mediación, diría yo, en determinadas materias no pasan más
de unos 3 a 4 sesiones que estaríamos hablando, exagerado, que en un mes pueden resolver esa conflictividad que se ha originado o que se ha suscitado por la serie de malos entendidos, de no estar presentes las partes, de escucharse el uno al otro, de saber cuáles sus necesidades y sus prioridades. En ese sentido, pues yo como un mediador convencido soy creyente en los procesos alternativos de solución de conflictos, que creo que las personas pueden resolverlo a través de esa escucha, a través de esos procesos directos y poner fin a cualquier tipo de controversia. Les quedo muy agradecidos y una buena tarde. Gracias.